reacción con la cuerda. ¿Se entiende? Después vimos que el resultado de la suma vectorial de todas esas fuerzas daba la fuerza resultante sobre el cuerpo, que es la que iba a determinar el movimiento del cuerpo. La suma vectorial vimos que se hacía componente a componente, que tenía que cada fuerza proyectarla en sus componentes y después sumar todas las componentes. Entonces ya les había mostrado una forma de escribir los vectores en función de sus componentes, así, que eran vectores columna. ¿Para qué? Para que después toda la primer fila tengamos la ecuación en X y la segunda fila la ecuación en Y. Entonces, las proyecciones, cuando yo tenía una fuerza para proyectarla, tenía que ver qué ángulo formaba con alguno de los ejes. La proyección de la fuerza se tiene que hacer sobre los ejes elegidos como sistema de referencia. Entonces, yo elegía un sistema de referencia XY, veía qué ángulo formaba con la fuerza, y si el ángulo estaba formado sobre el eje X, cuando la descomponía el coseno iba al X y el seno iba al Y. Si yo tenía un dato que era el ángulo con el eje Y, el coseno iba al eje Y y el seno al eje X. Eso era porque cuando yo tengo el ángulo con el eje X, en un triángulo rectángulo acá, la componente X es el cateto adyacente. Y eso tiene que ver con el coseno. Pero eso lo paso rápido, lo vamos a ver directamente sobre los ejemplos. Y después, reemplazados cada una de las componentes en esta expresión, encontrábamos las ecuaciones que iban a resolver los problemas. Arriba tengo la ecuación de todas las componentes X, esta menos esta más igual a esto, y abajo tengo todas las componentes Y. Sigo. Pues vimos las ecuaciones de Newton. ¿Qué decían las ecuaciones de Newton? 3 ecuaciones. La primera decía que si la fuerza resultante, es decir, la suma de todas esas fuerzas daba 0, el cuerpo permanecía en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme en el que estuviera. No había aceleración. Si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, la aceleración es 0. Si la sumatoria de fuerzas es distinta de 0, y ahí se dice, cuando la suma da 0, se dice que está en equilibrio, a pesar de que también incluye el equilibrio, a secas, el movimiento rectilíneo uniforme. Pero eso lo vamos a ver después cuando lleguemos a equilibrio. Por ahora, sepan eso. La segunda ley de Newton decía que la sumatoria de fuerzas era la que determinaba la aceleración del cuerpo. La fuerza resultante que haya, si no es 0, va a hacer mover ese cuerpo en la dirección de la fuerza resultante con una aceleración que surge de la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas es masa por aceleración. ¿Estamos? Seguimos. Ahí le expliqué la diferencia entre masa inercial y masa gravitatoria, que suele aparecer en los libros. Y la tercera ley de Newton de 2 cuerpos. Yo tengo en este cuerpo una fuerza que lo tira para acá, y en este cuerpo la fuerza igual y de sentido contrario y la misma dirección que lo tira para acá. Ese forma el par acción y reacción. Pero esas fuerzas nunca pueden estar en un solo cuerpo en el que elegí. En este hay una fuerza. La otra está en el otro cuerpo que interactúa. Entonces, cuando yo les pido los pares de acción y reacción, les estoy pidiendo que identifiquen qué cuerpo generó esa fuerza y para dónde va. Bueno, eso ahora lo vamos a ver en los problemas directamente. ¿Hasta qué número de problemas vimos? Chicos. Creo que era ese, porque nos había dicho lo de los ángulos perpendiculares.
Creo que era ese que... Sí, pero no lo terminamos. El 2, el ejemplo No lo 2. El ejemplo, bien, el ejemplo 2, 3, este. Muy bien. Entonces, acuérdense que los ceros se los pongo para que sepan, es medio kilo, no 5 kilos, que se mide, ahí en este caso la medida es hasta el segundo decimal. ¿Estamos? Sí, es para aplicar las leyes de las cifras significativas, pero por eso tiene el cero o no lo tiene. Bien, en este caso el medio kilo, los 500 gramos o los 0,50 es la apreciación de esa balanza de 10 gramos porque llegó a medir hasta acá. ¿Me entienden? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, seguimos. Entonces, dice, una caja se apoya en un plano inclinado de ángulo A igual a 30. Considere despreciable el rozamiento. Inciso A. Realice el diagrama de cuerpo libre e indique en ese diagrama dirección y sentido de la aceleración de la caja. Un segundo. La voy a buscar a Virginia. La media plata ya a punto de llegar. Bueno, Así que no va a venir. Listo. Seguimos. Bueno, Laura. Ouch. Esperen un minuto. Que cada vez que muevo algo se me corre el apuntecito. No, este es el 2. Acá está. Entonces, ¿lo alcanzan a ver o hago más zoom? Se ve bien. Bien. Entonces, fíjense, la caja está apoyada sobre el plano inclinado. Evidentemente, el sistema que voy a estudiar es la caja. Tengo que mirar con qué interactúa. Fíjense que interactúa con el plano porque el plano lo sostiene, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Y el apoyo, esa fuerza que hace el plano sobre la caja es una fuerza hacia arriba que llamamos normal. ¿Todos de acuerdo? Tiene la dirección perpendicular al plano, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Y el peso es vertical hacia abajo. El peso es la interacción con la tierra. Es decir, esa caja apoyada sobre el plano inclinado interactúa con dos cosas nada más. Todo cuerpo siempre va a tener un peso, o sea que todo cuerpo va a interactuar con la tierra. Y ahí, por estar apoyado, el apoyo ejerce sobre la caja la fuerza normal. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora dice la aceleración. Esa caja, ¿qué va a estar haciendo? ¿Está ahí quieta? Está descendiendo, pero... Está descendiendo. Si no hay rozamiento, si ese plano es liso, la caja está descendiendo. O sea que tiene una aceleración en la dirección paralela al plano inclinado. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Bien, entonces, para elegir el sistema de referencia, es conveniente elegir uno de los ejes paralelo a la aceleración, de tal forma que la aceleración no haya que descomponerla en dos componentes, que esté directamente en una sola dirección. Ay, cada vez que admito, ahí está. Entonces, yo elijo el sistema de referencia con el eje X paralelo al plano inclinado y el eje Y perpendicular al plano inclinado. ¿Se ve? Sí. Entonces, aquí está el diagrama de cuerpo libre. La normal va a estar en la dirección del eje Y.
¿correcto? Sí. La aceleración va en la dirección del eje X. La aceleración no es una fuerza, por eso no la pongo apoyada. Yo le voy a pedir que alguno de los cojos vaya admitiendo, a ver, porque Sí, me pero vamos sacas. admitiendo, pero después, dejaron nomás porque después te desaparece. Ah, bien, de acuerdo. Listo. Entonces, el peso, fíjense, el peso no tiene la dirección de ningún eje. ¿Ven? Entonces, ese hay que proyectarlo. Entonces dice, se elige el sistema de referencia de tal forma que uno de los ejes sea paralelo a la aceleración. Se ubica el eje X paralelo al plano inclinado y el Y perpendicular al mismo, como muestra la figura. Se expresa cada fuerza por sus componentes en el sistema de referencia elegido. Les leo que está lo mismo que yo dije. La fuerza normal tiene la dirección del eje Y y la fuerza peso debe plantearse como dos componentes. Fíjense, eso quiero que lo charlemos bien porque eso es un problema. Fíjense aquí. Esto yo se los expliqué, creo. Yo tengo que ver qué ángulo forma la fuerza que tengo que proyectar con alguno de los ejes. El ángulo, yo no tengo ese dato. Yo tengo el dato del ángulo que forma el plano inclinado. Entonces, ¿qué hago? Yo sé qué ángulos entre perpendiculares son iguales. Entonces, busco la perpendicular de los dos lados del ángulo que tenga como dato. ¿Me siguen? Yo tengo como dato este ángulo. Tiene dos lados. Este lado es 1. El lado perpendicular a esto es el eje Y. ¿Están de acuerdo? Sí. Y el otro lado del ángulo alfa es la horizontal. Entonces, la fuerza peso es perpendicular a la horizontal. Por lo tanto, la dirección de la fuerza peso y el eje Y son dos direcciones perpendiculares a los lados del ángulo alfa. Entonces, ese es el ángulo alfa. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Para cómo, profe? ¿Cuál es perpendicular? ¿A cuál? ¿Podría volver a explicarlo? Bueno, sí, porque esto es clave. A ver, yo tengo este ángulo alfa. Ustedes identifiquen cuáles son los lados del ángulo alfa, cuáles son las direcciones de los lados. Tengo dos lados. Este es un lado. Tiene la dirección del eje X. ¿De acuerdo? Sí. Y el otro lado del ángulo alfa es la horizontal. Yo tengo que buscar las dos direcciones perpendiculares a los lados. ¿Me siguen? Sí. Entonces, la perpendicular a este lado que es paralelo al eje X es el eje Y. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y la perpendicular a este lado que es horizontal es la dirección del peso, que es vertical. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Este ángulo es alfa y es igual a este, porque es ángulos entre perpendiculares. Los ángulos entre perpendiculares son iguales. Entonces, este ángulo es igual a este. ¿Me siguen? Podrían hacerlo de otra forma. Acá es fácil, por ejemplo, este ángulo que no tiene nombre aquí, ¿lo ven al cursor? Sí. Este ángulo lo llamo beta. Beta más alfa son 90 grados. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque la suma de todos los ángulos de un triángulo son 180. Entonces este más este es 90. Y acá, esto, entre el eje X y el eje Y hay un triángulo rectángulo. O sea que este es beta, acá beta más alfa tiene que volver a sumar 90 grados. Por lo tanto, alfa tiene que ser igual a este.
Esa sería la deducción de ese teorema. ¿Me entienden? Claro. El ángulo ¿Se sería convencieron? entre los perpendiculares a los lados que forman el alfa. Claro. ¿Se está? ¿Se entendió? Esa regla la vamos a usar en todo el curso, o sea que es bueno que la aprendan. Después en óptica geométrica la usamos un montón. ¿Está? ¿Todos de acuerdo con esto? Sigo adelante. No me contestaron. ¿Se entendió? Que ese era el ángulo alfa. Sí, Bien. profe. Sí, profe, se entiende. Sí. Si ese es el ángulo alfa, yo acá tengo que proyectar el peso en una componente X en una componente Y. A ver si hice el dibujito, ¿no hice el dibujito ese? No hice el dibujito. Acá faltaría ese dibujito. Pero imagínense acá. Yo aquí tengo, a ver, se lo voy a hacer en una hoja. Fíjense, ese es el ángulo alfa, ¿ven? Yo lo descompongo a la fuerza peso, que es la vertical, en dos componentes, PX y PI. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, fíjense, si vemos este triángulo rectángulo, el coseno de alfa es PI sobre P. ¿Lo ven? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Sí. Entonces, despejado, esperen. Despejado, PI queda P coseno tita. ¿Están de acuerdo? Porque el coseno alfa, perdón. Y está apuntando en la dirección del eje negativo. Por eso va al menos. ¿De acuerdo? Claro. En el eje negativo Y. Y ¿Puede volver a explicar, Y- profe? sí, de nuevo. Sí, yo no lo entendí. Bueno, vamos a hacerlo más grande entonces. Yo esto lo debo tener un dibujo, pero no sé dónde está. Fíjate, como yo elegí los ejes, ¿ven? Los ejes están elegidos paralelo al plano inclinado, el eje X. Entonces son ejes inclinados. El peso es vertical, ¿ven? ¿Sí o no? Sí. Sí, eso sí. Eso se entiende, todos eso tienen que entenderlo. Yo lo tengo que encontrar las componentes del peso en los ejes. ¿Qué quiere decir eso, encontrar las componentes? Encontrar dos vectores, uno aquí y otro aquí, que sumados me dé este. Entonces hago la regla del paralelogramo. Este vector es igual a este, ¿no es cierto? Entonces, PX más PI me da P. ¿Eso están todos de acuerdo? Sí. Y estas son las componentes del vector P en los ejes. Ahora, ¿cómo las calculo? Acá tengo un ángulo rectángulo, ¿ven?
¿Sí? Sí. Entonces, en este triángulo rectángulo, el ángulo que yo conozco es este alfa. Es este triángulo rectángulo el que tengo que mirar, disculpe. Este es el ángulo alfa, ese es lo que vimos recién, este era alfa. O sea que lo podemos sacar por la hipotenusa. Claro, es decir, si yo planteo las ecuaciones trigonométricas, coseno y seno de este ángulo alfa, que es el ángulo que yo sé que forma la fuerza peso con el eje Y, yo digo coseno de alfa ¿qué es en este triángulo rectángulo? Cateto adyacente, que sería la componente PI, sobre hipotenusa. ¿Están de acuerdo? Y con el otro lado haríamos lo mismo, porque necesitamos... Claro, pero usando la función seno. Porque PX es la misma que esta PX. Profe, ahí puede ser que usemos el ángulo complementario y de ahí sacamos el ángulo para PX. ¿O nada que ver? Sí, pero bueno, se puede hacer de millones de formas. Yo les estoy enseñando una. Si vos lo haces de otra forma y está bien, perfecto. Mi experiencia está que con el ángulo complementario se van enredando y después escriben cualquier cosa. Pero bueno, el que sepa manejar eso, lo sepa bien geométricamente, usalo, está perfecto. Es absolutamente aceptable, pero yo les estoy dando una regla, casi una regla mnemotécnica para que el que se enreda con los ángulos, que son una gran mayoría. Entonces, hacé lo que vos quieras, yo me aplaudo que alguien haga algo distinto porque quiere decir que lo está entendiendo. Pero yo les explico una forma. Fíjense, este es el ángulo, ¿entendieron que este era el ángulo que forma con el eje Y? Sí, profe. Bien, entonces, yo planteo el coseno de ese ángulo y lo puedo escribir como PI sobre P. Despejo que PI y me da P coseno de alfa. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí, profe. Y yo escribo, entonces acá PI es P coseno alfa. Y PX sobre P es el seno de alfa. PX sobre P, ¿por qué? Porque el seno de este ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es PX sobre la hipotenusa, entonces me queda PX, P seno tita, P seno alfa, dale cuenta. PX es P seno tita. Entonces, ahí la regla mnemotécnica es que si yo conozco el ángulo, este ángulo conocido es con el eje Y, el coseno va en la componente Y, P por coseno de alfa. ¿Sí? Y el seno va en la componente X. Si yo, como en las otras ecuaciones de las otras, conozco la proyección con el eje X, el coseno, por ejemplo, conozco este ángulo en lugar de este, el coseno de este ángulo iría con el eje X y el seno con el eje Y. Pero eso es para los chicos que se enredan con la trigonometría. El que lo maneja, hágalo como quiera, está bien, está. Tienen que hacer la proyección. Sí. ¿Por qué PX no queda negativo como PI? Es porque elegí el sistema de referencia X para allá, cayendo. Entonces PX tiene la misma dirección que el sistema de referencia. Pero ya van a ver que en muchos casos yo elijo el sistema de referencia X para arriba, porque generalmente ustedes eligen el sistema X de acuerdo a cómo se mueve el bloque. Si lo eligen para arriba, ahí sería negativo. Listo. Bueno, ¿Se entendió?
Sí, profe. ¿Puedo seguir, chicos? Esto también es una cosa que se aprende de a poquito. Después lo vamos a ir asimilando. Entonces, la normal es 0n. ¿Por qué? Porque en el eje X no tiene componente. Toda la componente está en el eje Y. ¿Eso se entiende? ¿O vuelvo al dibujo? No, se Acá, entiende, mira. profe. Continúa. ¿Se entiende? Bien, y el peso es P seno alfa en X y menos P coseno alfa en Y. Yo sé que la suma de las dos fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. Entonces, 0n más P seno alfa igual a masa por aceleración, y la aceleración es A0, porque está en el eje X. ¿Lo entienden, chicos? ¿Cómo, profe? ¿Por qué Claro. era P negativo? P negativo, vamos de nuevo al dibujo. Está bien, chicos, pregúntenme porque tienen que aprender. Acá, fíjense, que cuando yo proyecto acá, la Ah, ya punta entendí. apunta la parte para el del- otro lado. sí, está Claro, la en parte cambio negativa acá del eje. apunta para el lado positivo. ¿Está? ¿Entienden que n es 0n? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Entonces, bueno, ahí escribí la segunda ley de Newton. Esta es la segunda ley de Newton. Entonces, primero proyecto la fuerza y después la sumo y la igualo a masa por aceleración. El vector aceleración tiene componente en el eje X y no en el eje Y, porque la dirección de la aceleración es en el eje X. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ahora, aquí una ecuación vectorial en dos dimensiones representa dos ecuaciones escalares, la del eje X y la del eje Y. P seno alfa es igual a masa por aceleración. ¿De acuerdo? Y en el eje Y, n menos P coseno alfa es igual a 0. ¿Se entiende? Sí, sí. Se entiende. ¿Qué dicen esas ecuaciones? Acá es donde tienen que, una vez que hicieron todo esto mecánicamente, tienen que analizar si lo que obtuvieron es lo que pasa en realidad. Volvamos al dibujo. Aquí. ¿Qué dice? O acá, donde quiera. Acá. ¿Qué dice eso? Que aquí el que lleva la aceleración es la componente X del peso que no tiene nada que se le oponga, ¿ven? Esta componente X del peso es la que hace mover la caja para abajo. ¿Por qué? Porque la componente Y del peso está cancelada por la normal. ¿Lo ven? Mírenlo acá en este dibujo. Esta sería la componente Y del peso. La componente Y del peso más la normal dan 0, por eso no se sube ni se baja la caja. ¿Sí? Claro. La caja no se mueve en el eje Y, se mueve en el eje X. ¿Y cuál es la fuerza que lo mueve en el eje X? La componente X del peso es la que lo mueve en el eje X. ¿Lo entienden? Sí. Muy bien, sigamos adelante. Entonces, fíjense, el peso era masa por aceleración, ¿se acuerdan? La masa de la caja era de medio kilo, la aceleración, seno de 30 igual a masa por aceleración. Fíjense que la aceleración, yo pude cancelar las masas en las dos partes de al lado del signo igual, es decir, la parte izquierda y la parte derecha. Se igualan y entonces yo puedo cancelar la masa. Quiere decir que la aceleración que adquiere la caja cuando cae en un plano inclinado liso, sin rozamiento, no depende del peso de la caja, no depende de la masa de la caja,
sino solo del ángulo de inclinación del plano. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bien, y la normal, sí, la normal de la primera ecuación, vemos que A es independiente de la masa, yo la despejo y me da eso, y de la segunda ecuación despejo la normal y me da eso. ¿Están de acuerdo? Y ahí terminó el problema. ¿Se entiende? Todos los problemas en dinámica son parecidos, es decir, hay que elegir el método, es el mismo para todos. Entonces, es un poco más fácil que cinemática, donde cada problema es diferente y hay que entenderlo bien qué pasa antes de empezar a resolver. Vamos con el ejemplo 4. Bien. Ahora hice un trencito. Pongo 2 bloques. Uno, tiro de un bloque y ese bloque está unido con una cuerda a un segundo bloque. ¿Se entiende? Dice, el bloque 1 de masa M1 igual a 1 kilogramo se liga al bloque 2 de masa M2 0,7 kilogramos con una cuerda tensa como muestra la figura. Ojo con... bueno, está bien. Sobre el bloque 2 se aplica una fuerza de 0,50 newton que pone en, sí, siempre hay algo que corregir, que pone en movimiento los bloques. ¿Vamos? Calcule la tensión de la cuerda y la aceleración del sistema. Bueno, cuando tengo 2 bloques, cada bloque se estudia por separado y se van juntando ecuaciones que después resuelven el sistema. Entonces, tengo 2 bloques. Bloque 1. Miro ahora solo el bloque 1. ¿Y con quién interactúa? Con la Tierra siempre. Está apoyado, o sea que tiene una normal, e interactúa. ¿Con la fuerza que hacen tirando también? Y con la fuerza que hace tirando. Tiene 3 interacciones. Veamos el diagrama de cuerpo libre del bloque 1. El peso, la normal y la tensión. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. El bloque 2, ¿con qué interactúa también? El peso seguro, la normal también. La tensión ahora va para el otro lado en el bloque 2, ¿sí? Y la fuerza que yo aplico, la fuerza externa esa. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Ese sistema, ¿para dónde se va a mover? Para el lado de la fuerza. Para el lado de la fuerza, es decir, para la derecha. ¿Sí? Entonces, y en dirección horizontal, porque no se explica que le levanten el trencito. En dirección horizontal hacia la derecha. Entonces, yo voy a elegir un sistema de referencia que tenga un eje horizontal para que coincida con la aceleración. Entonces, elijo un sistema de referencia derecho, como lo tienen dibujado en los diagramas. ¿Está de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, Sí. profe. Muy bien. Entonces, tenemos el diagrama de cuerpo libre del bloque 1 y tenemos el diagrama de cuerpo libre del bloque 2. ¿De acuerdo? Seguimos. La aceleración, acá la tienen dibujada, no es una fuerza, por eso no se aplica sobre el punto que representa el cuerpo, sino que está fuera de los ejes, indica la dirección y sentido, nada más. Bueno, esto es lo que yo dije, y ahí las ecuaciones. Acá es fácil porque todas las fuerzas están en los ejes, ¿sí? La normal está en el eje Y, la tensión en el eje X y el peso en el eje Y. Y así. Veamos lo que escribí. Esto es lo que tuve que hacer todo de nuevo las ecuaciones. La normal es 0n, porque está en el eje Y para arriba. ¿De acuerdo? Profe, yo no entiendo por qué es 0n.
Bien, muy bien. E0, vamos de nuevo al dibujo. Acá. La normal está en la dirección del eje Y. Si yo la proyecto sobre el eje X, tengo un punto. ¿Sí? Sí. O sea que en el eje X no hay componente. ¿Se entiende? No, La o sea que tensión, eso va a depender del tipo de problema y del gráfico que tengamos. por supuesto, ¿para dónde va la normal? Depende del diagrama de cuerpo libre. Yo estoy representando esto. Yo tengo que representar estos vectores. ¿Qué digo? Que n tiene, si lo escribiera en la otra forma con los versores, tendría que decir n es igual a n módulo por j, vector, versor. T, no hay ninguna componente y en el versor y, es decir, así como, a ver, de nuevo, vamos al peso, acá. Fíjense, acá, ¿por qué tenía dos componentes el peso? Porque no tenía la dirección de ninguno de los ejes. Si el peso tuviera la dirección de un eje, ¿ven? Como en este caso de abajo, acá hay dos componentes del peso, ¿ven? Una acá y otra acá. Y acá de la normal hay uno solo, porque coincide con un eje. ¿Me entendés? Ahora. Sí. Es decir, todo el módulo de ese vector está en ese eje. Entonces, directamente la otra componente en el otro eje no existe, no hay nada, es cero. Si yo tengo, por ejemplo, el vector normal que está en el eje Y y no tiene nada en el eje X, fíjense que acá en el problema anterior también lo escribí así. Puse 0n. ¿Por qué? Porque estaba toda la normal en el eje Y. Este es el eje X y este es el eje Y. Entonces en el eje X le quedó nada. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí o Sí, no? sí, 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 sí. sí, sí. Entonces, Profe, aquí, sí. disculpe, una consulta más que nada con el sistema de referencias. A Ajá. nosotros nos conviene ubicar el origen en el centro de la masa del cuerpo, sería, en este caso de la No, casa. eso es porque, no es, ponele que sí. Te digo sí, pero la historia es que yo estoy considerando que el bloque es una partícula. Entonces tiene que ser un punto. ¿Está? Ah, claro, como que no ocupa tanto espacio. Eso del centro de masa y el espacio lo vamos a estudiar en otro capítulo. Por ahora, mi objeto es una partícula. Buenísimo, gracias. Bien. Profe, yo una consulta sobre el vector de tensión. Ajá. Siempre como que van a ir dirigidos uno hacia la otra. Fíjate. La flecha de la tensión. Claro, Yo esto pensé seguro. como que todos iban dirigidos para un solo lado. No, porque esta fuerza es la que se aplica en el bloque 1. ¿La cuerda qué hace el bloque 1? Lo tira, ¿sí? ¿O no? Lo hace ir a la derecha, la tensión B. Sí. Mientras que si yo estoy mirando el bloque 2, que tenga enganchado el bloque 1, lo tira para el otro lado. Estas fuerzas son las aplicadas sobre los bloques. Después vamos a mirar qué fuerzas se aplican sobre la soga, pero eso esperen un ratito. Yo quiero que entiendan, ¿esto se entiende? ¿Estas fuerzas? Sí, profe. Entonces, acá, si están en un solo eje, la pongo en ese eje. La normal está en el eje Y, es 0n. El peso está en el eje Y, 0 menos P. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué es menos? Porque va para el otro lado que yo consideré positivo. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Claro, acá no importa, digamos, la dirección del eje, nosotros decimos cuál es negativo y cuál es positivo.
Sí importa, por eso le puse a P negativo, porque fíjate. Claro, pero nosotros elegimos, digamos, cuál va a ser. Eso se elige, obvio. Se elige y tiene que ser coherente. No importa cómo elijan. Basta que sea coherente. Bien. Y la tensión, que en el bloque 1 va hacia la derecha. Entonces, T0. ¿Sí? Esas son las 3 fuerzas que están aplicadas en el bloque 1. ¿De acuerdo? Sí. Chicos. Entonces la sumo. Profe. Sí. Ahí en la normal, en el eje X es 0, porque no hay normal en el eje X. No hay normal en el eje X, no es nada, porque la normal tiene que ser perpendicular al plano de apoyo. Si el plano de apoyo es paralelo al eje X, tiene que ser la dirección del eje Y, ¿entendés? Bien, entonces queda la tensión, si yo miro el renglón, todo el renglón de arriba, 0, 0. Lo único que me queda que esto es M1, mire. Bueno, no importa, tengo que arreglarlo más dentro de la ecuación. T es M1 por A. Y acá abajo, N menos P es igual a 0. Puse el 1 porque esto es el bloque 1. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Veamos el bloque 0 de N menos P0. ¿Porque la fuerza es la misma y se cancelan? ¿O qué? No, esto sale de acá. Mirá, yo lo escribí, después lo voy a analizar físicamente, pero ahora ¿qué hago? Miro el eje X. Ah, sí, ya entendí. Sí. Y ahora miro el eje Y. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ya se van a habituar. La historia es darles una forma para trabajar. Bueno, en el bloque 2. Bueno, esto, tenía que mirar si era cierto o no es cierto. Acá, ¿qué me dice esto? Que la normal está equilibrando al peso. Y que la tensión es la que da la aceleración del bloque 1. Si miramos, la normal está equilibrando el peso y la tensión es la que tira el bloque 1. Miremoslo ahí o miremoslo en el diagrama. ¿Sí? La normal está equilibrando el peso y la tensión es la que determina la aceleración del bloque 1 a la derecha. ¿Se entiende? Sí. Vamos al bloque 2. Mírenlo y lástima que está en el otra hoja las ecuaciones. Acá. Normal, 0N, peso, 0 menos P, tensión ahora, menos T0, porque ahora va para el otro lado. ¿Lo entienden? Sí, claro. Y ahora la fuerza la pongo como F0, porque va para la derecha. ¿Estamos? Sí. Fíjense, sumo ahora todas las fuerzas que proyecté. Proyecté entre comillas, que expresé vectorialmente. Entonces, de aquí, de la suma, copié en las proyecciones y la sumo igualo a masa por aceleración. Yo sé que el cuerpo va hacia la derecha, por eso puse A0. Entonces de acá, de esta ecuación vectorial, surgen 2 ecuaciones escalares. La de arriba, que me dice que menos T más F es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Y la en el eje Y, que es todo el renglón de abajo, que dice que N menos P es igual a 0. Vamos a ver si son ciertas. Si lo escribí así, sí. Menos T más F igual a la masa 2, porque ahora estoy mirando el cuerpo 2, por la aceleración. La normal en el bloque 2, menos el peso en el bloque 2 es 0. Si analizamos y miramos, fíjense,
Acá, esta fuerza, la tensión esta se opone a esta fuerza y el resultado de esa resta es el que determina cuál es la aceleración. Eso pasa en el eje X. En el eje Y, el peso está sostenido por la normal. ¿Lo entienden? ¿Que está bien lo que calcularon? Sí. Entonces, acá, ¿quién determina la aceleración? La resta entre la fuerza y la tensión. ¿Sí? Ahora, estas ecuaciones, estas dos que tenía, esas dos ecuaciones escalares y estas otras dos ecuaciones escalares, son las que me resuelven el sistema mío. Entonces tengo que encontrar cuáles son los números que conozco de esas ecuaciones. ¿Me entienden? Sí, sí. Entonces, sé las dos masas. Entonces, en la primera ecuación acá, M1 vale 10 kilos. ¿Están de acuerdo? Perdón, 1 kilo. Perdón. M1 vale 1 kilo. ¿Sí? P1 era masa por gravedad, o sea que también es 1 kilo por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Sí, profe, se entiende. Sigo. Bloque 2. Acá. La normal, bueno, la fuerza, esta es la fuerza externa, que me dice que es 0,50 newton. Igual, a esta es la masa 2, ¿sí? Por A. No conozco ni la tensión ni A. Y en la última ecuación, que es esta, P2 es la masa 2 por la gravedad. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Sí. Ahora viene el concepto nuevo. Si dos cuerpos están unidos por una cuerda, ¿qué condición tiene que tener la cuerda? Inextensible. ¿Qué quiere decir eso? Que no se estira, no es un elástico. ¿Está? De masa despreciable. Quiere decir que la soga es muy liviana, es decir, el peso de la soga no va a sacar de la verticalidad a la soga. ¿Entienden lo que digo? ¿Sí? Bueno, ya lo vamos a entender. Sí. Y la cuerda está tensa, es decir, si vos agarras una punta de la cuerda, yo agarro la otra punta de la cuerda y la tiro, esa cuerda se tensa, ¿sí? Mientras, todo lo que yo voy a decir es mientras la cuerda está tensa. Si yo aflojo y eso se arruga, ya lo que digo no es válido. ¿Entendés? Solamente si la cuerda está tensa. ¿Me siguen? Y no se estira. Y no se hace pancita, digamos. Si yo tengo una cuerda pesada y hace pancita, ya no es válido lo que yo digo. Tiene que estar bien tensa y horizontal. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bien, entonces, cuando la cuerda está tensa, si dos cuerpos se mueven unidos a una cuerda tensa, para que esa cuerda se mantenga tensa mientras el sistema se cambia de posición, los dos cuerpos tienen que tener el mismo movimiento. ¿Eso me entienden? Porque si un cuerpo tiene más aceleración que el otro, la cuerda no va a permanecer tensa, o se va a cortar o se va a arrugar. ¿Me entienden? Sí. Entonces, mientras la cuerda está tensa, los dos cuerpos se tienen que mover con el mismo movimiento, tener la misma aceleración y la misma velocidad. ¿Está? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta aceleración es la misma que esta. La aceleración de los dos cuerpos es la misma. Entonces tengo una única incógnita. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y la otra cosa que acá hay que aplicar
es esta. No sé si lo hice el dibujo ese. No creo, no. Bien, ahí tengo el bloque 1, el bloque 2 y la cuerda. La fuerza que en el bloque 1 tira para allá, el bloque 1 tira de la cuerda para acá. ¿Ven? Esa es la interacción entre el bloque 1 y la cuerda. ¿Están de acuerdo? Es la misma dirección, a mí me salió más abajo, pero es la misma dirección. ¿Sí o no? Esperen, voy a dibujar. Sí. Esto sería acá arriba, acá. Y del otro lado pasa lo mismo. Esta es la tensión sobre el bloque 2 y esta es la T' en la cuerda. ¿Lo ven? Sí. Ahora, esta cuerda, la masa es despreciable. O sea que para que esta cuerda se quede tensa, las únicas fuerzas que están actuando son esta y esta. ¿Lo ven? Sí. Sí. Entonces, estas dos fuerzas tienen que ser iguales para que la cuerda esté tensa. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, estas dos fuerzas son iguales, por lo tanto, estas dos tensiones también son iguales. ¿Estamos? Sí. Entonces, aquí, tanto la tensión en el bloque 1 como la tensión en el bloque 2 es la misma. O sea que las fuerzas que están en las puntas de una cuerda, esas dos tensiones son iguales en ambas cuerdas, puntas. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí. Bien, entonces vimos que las aceleraciones son las mismas y las tensiones son las mismas. Entonces, para que una cuerda inextensible y de masa despreciable, quiere decir que no pesa, si pesara ya no, y de masa despreciable permanezca tensa, los módulos de las tensiones en los extremos deben ser iguales. Eso no quiere decir que tienen que ser iguales, pero no siempre la misma. Si vos lo agarrás suavecito y yo lo agarro suavecito, si los dos tiramos con la misma fuerza, va a estar tensa. Vos tirás más fuerte, yo tiro más fuerte, va a haber más fuerza, pero la cuerda sigue tensa. ¿Entienden? Eso está claro. No es que tenga que ser una única tensión. La tensión, lo que me dice la regla, es que la fuerza de un lado tiene que ser igual a la fuerza de otro. No que esa fuerza es constante, le pase lo que le pase a la cuerda. ¿Entienden? Claro. Bien. En consecuencia, la aceleración de los dos bloques es la misma, lo mismo que el módulo de la tensión. Reemplazo T de la primera ecuación del bloque 1 en la primera ecuación del bloque 2 y despejo la aceleración. Acá, despejo T, este T, que es 1 kilo por A, lo reemplazo acá. ¿Sí? Esta T pasa sumando aquí, entonces queda que 0,5 newton es 0,70 por A más 1 kilo por A, y saco factor común A y despejo. Bueno, eso es álgebra, lo hacen ustedes. Y después, una vez que tengo la aceleración, me voy a cualquiera de las dos ecuaciones que tiene T, como por ejemplo la primera, que es la más fácil, y despejo el valor de T. Esa aceleración que dio 0,29 metros sobre segundos al cuadrado, colocada acá me da una tensión de 0,29 newton. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ustedes fíjense que yo en cada ejemplo le doy un concepto nuevo. ¿Está? Todos estos conceptos son los que van a aparecer en los problemas. ¿Están de acuerdo?
Seguimos. Sí, profe. Ahora les voy a presentar la fuerza de rozamiento, la que nos faltaba. Bien, nosotros dijimos que la interacción de un cuerpo con una superficie de apoyo era una fuerza perpendicular, ¿sí? Pero hay una expresión más general, que yo cuando apoyo un cuerpo en una superficie, en realidad hay la fuerza esa de contacto tiene dos componentes. La normal la llama la componente perpendicular. Y hay una componente en la misma en el mismo sentido del apoyo, digamos. Esa componente puede existir o no y se llama fuerza de rozamiento. Pero provienen de la misma interacción. Es decir, una superficie que interactúa con el cuerpo. Interactúa de dos formas. Una a través del sostenerlo, el apoyo. Esa es la fuerza normal, que es una componente siempre perpendicular. Pero también hay un efecto en la dirección horizontal que aparece cuando el cuerpo se quiere mover. Si el cuerpo está quieto no aparece, pero si lo quieren empujar para mover, antes que lo muevan, va a seguir quieto, va a ejercer una fuerza, esa superficie, de oponerse al movimiento. ¿Me entienden? O sea que la interacción con la superficie... Va a ir contrario a la aceleración. Exacto. Contrario al movimiento, en realidad. A la velocidad. Contrario a la velocidad, siempre. Vamos a ir viendo todos los ejemplos porque acá hay muchísimos ejemplos para analizar. Entonces, la interacción con el plano de apoyo tiene dos componentes, que una siempre está, que es la normal, que mide cuánto se apoya el cuerpo, es decir, bueno, acá tengo la botellita de agua, el cuerpo se apoya, si esta botellita estuviera llena de agua, pesa más, entonces se va a apoyar más. La normal es una idea de cuánto apoya el cuerpo. ¿Se acuerdan ese bloque que yo lo tenía levantado un poquito? Apoyaba menos cuando lo tenía levantado, aunque no se levante, cuando lo tenía sostenido con la cuerda inclinada, que cuando yo estaba solo, sin ningún sostén, apoyado. En este caso apoyaba más. La normal es una forma de medir cuantitativamente cuánto apoya un cuerpo sobre una superficie. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, ¿de dónde sale la fuerza de rozamiento? Dice, la fuerza de rozamiento es siempre opuesta al movimiento relativo de las dos superficies. No quiere que se mueva. A nivel microscópico, la fuerza-peso es la interacción gravitatoria, ¿sí? Pero hay otras fuerzas que si uno las mira microscópicamente, esto no lo di. Me cuesta, para veces me pierdo de lo que doy en la presencialidad y lo que no di, no estaba en el apuntecito. En la naturaleza hay 4 tipos de interacción. La interacción gravitatoria, la interacción electromagnética, la interacción fuerte y la interacción débil. La interacción gravitatoria ya se las conté. 2 masas, por el hecho de que los cuerpos tienen masa, se atraen. La interacción eléctrica, ustedes saben que una carga positiva con una carga negativa se atraen. Si son 2 cargas positivas se repelen, si son 2 cargas negativas se repelen. Esas son las interacciones. Una carga en movimiento genera un campo magnético, eso lo van a ver en física 2. La cuestión que hay interacciones por el hecho de que el cuerpo tenga carga. Esas son las interacciones electromagnéticas. Las interacciones fuertes y las interacciones débiles son las que se producen a nivel nuclear. Son las interacciones de muy alta constante, es decir, son muy fuertes esas y son capaces de tener, qué sé yo, el carbono 12 tiene 12 protones, todas cargas positivas, todas juntas. Tiene que haber una fuerza muy grande para poder tener 12 cargas positivas todas juntas. Entonces, esas interacciones actúan a nivel nuclear y no las vamos a estudiar.
las interacciones electromagnéticas las estudiamos en física 2 y acá nos quedamos solo con la interacción gravitatoria. Pero tenemos que hacer, no hay solamente la fuerza de atracción gravitatoria, están lo que los viejos libros llamaban fuerzas de contacto. Pero nosotros somos químicos, nosotros sabemos que a nivel microscópico no hay ningún contacto. Entonces, ¿qué es el apoyo? Ese apoyo es la interacción entre las moléculas, fuerzas intermoleculares. Y las fuerzas intermoleculares son de interacción electromagnética, son eléctricas, ¿sí? Las interacciones moleculares son fundamentalmente electromagnéticas. ¿Está? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo dos superficies, ¿sí? Interactúan los átomos de esta superficie con este. Cuanto esto más se apoya, más interactúa. Cuanto menos se apoya, menos interactúa. Y también, si va rápido, interactúa menos. Si se queda quieto, interactúa más. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, acá dice, cuando se desliza una caja en el piso, hay enlaces, interacciones, porque son generalmente de Van der Waals o interacciones que no son estables, digamos. Se rompen, cuando una caja se va moviendo, se rompe una interacción y vuelve a aparecer otra, se rompe y vuelve a aparecer otra. Entonces, es como que es más chica la interacción. ¿Entienden? ¿Sí? Sí. O sea que la fuerza de rozamiento cuando el bloque se mueve es distinta de la fuerza de rozamiento cuando el bloque está quieto. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, entonces va a haber una fuerza de rozamiento cinética o dinámica, que es cuando se van moviendo un cuerpo se desliza con respecto al otro, ¿está? Porque si los dos van arriba de un camión y se mueven así, ahí no aparece. La historia es que se deslice una superficie con respecto a la otra. ¿Estamos? Entonces, la magnitud de la fuerza de rozamiento es el módulo de la fuerza de rozamiento, aunque tiene esa dirección horizontal, digamos, si la normal es vertical, la fuerza de rozamiento tiene dirección horizontal, es proporcional al módulo de la normal. ¿Por qué? Porque tiene que ser proporcional al módulo de la normal porque depende del apoyo. Cuanto más apoyo hay más interacciones electromagnéticas y hay más adhesión, si quieren pensarlo así. ¿Está? ¿Sí? ¿O no? Profe, ¿y no contaría también el tipo de material? Sí, el tipo de material está metido en esto. Esto es un coeficiente, que es el mu dinámico, que es la fuerza de rozamiento es proporcional al apoyo, y esa constante de proporcionalidad es algo que depende exclusivamente del material, claro, del tipo de átomos que están interactuando, de los dos cuerpos. Eso está muy estudiado y está todo tabulado. Esto es muy importante, por ejemplo, en los deportes extremos, qué sé yo, ¿cuál es el rozamiento del plástico no sé qué, que está hecho el esquí no sé cuánto, con la nieve seca, la nieve húmeda, el hielo, y todo está tabulado. Después, de uso mecánico, el rozamiento de esta aleación con esta, eso es para el funcionamiento de los motores. Todo esto está muy estudiado, pero no es una cosa que nos interese demasiado a nosotros. Nosotros tenemos que saber que este mu dinámico depende de las dos superficies, de estos átomos con estos átomos. ¿Ah? Entonces, madera sobre metal, metal sobre cemento, todo eso está estudiado y está tabulado. Entonces,
Fuerza de rozamiento dinámica es el módulo de la fuerza de rozamiento. ¿Sí? N es el módulo de la fuerza normal. Y mu, una constante que se conoce como coeficiente de rozamiento dinámico, relacionado con la estructura molecular de las dos materiales en contacto. Su valor se determina experimentalmente y está tabulado. ¿Se entiende? Siempre que yo les digo en el problema dos superficies ásperas o rugosas, quiere decir que ahí hay rozamiento. ¿Está? ¿Estamos? Sí, profe. Seguimos. Esa es la fuerza de rozamiento dinámica, la que cuando el cuerpo se está moviendo. Vamos a ver la fuerza de rozamiento estática. Acá, este dibujito vamos a tratar de entenderlo. Esto lo copié del libro. Fíjense. Yo tengo un bloquecito quieto, suelto, apoyado en una mesa. Tiene una normal y el peso. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí o no? Entonces, yo acá, ¿qué grafico acá? T es la tensión de la fuerza, de que hago yo, y FR es la fuerza de rozamiento estático. Fíjense acá. Mire, yo hago una fuerza chiquitita, pero el bloque no se mueve. Ustedes vieron, tengo esto acá arriba, hago una fuerza chiquita y el bloque sigue quieto. Para que siga quieto, la tensión tiene que ser igual, tiene que ser la sumatoria de fuerzas igual a 0, si no, no se va a quedar quieto. ¿Me siguen? Sí. Entonces, la normal siempre se va a equilibrar con el peso. En el eje Y no me preocupa. Miremos en el eje X. Si yo hago esta tensión, aparece una fuerza de rozamiento estático que se opone y que es igual a la tensión. ¿Para qué? Para evitar que el bloque se mueva. ¿Lo ven? O sea que esta fuerza de rozamiento estático siempre va a ser, mientras el bloque no se mueve, va a ser igual a la que le estoy aplicando yo, porque ella se encarga de que el bloque no se mueva. ¿Me entienden? Acá yo estiro un poquito más. Fíjense acá. Acá, ¿qué gráfico? A medida que crece la tensión, ¿ven? Crece la fuerza de rozamiento. Yo aumento un poquito más, esta aumenta un poquito más. Yo aumento un poquito más, esta aumenta un poquito más. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí o no? ¿Hasta dónde? Hasta que llega un momento en donde no puede crecer más la fuerza de rozamiento estática. Acá. Llega un momento en que no puede crecer más. Entonces, ese momento es la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Se ubican? ¿Entienden este gráfico? Aquí, a medida que aumenta la tensión, va aumentando la fuerza de rozamiento estática. Siempre va a ser igual, por eso es una recta de 45 grados, siempre en cada punto yo tengo esta fuerza de tensión, tengo esta fuerza de rozamiento. Aumento la tensión, tengo esta otra fuerza, tengo esta fuerza de rozamiento. Siempre va a ser igual a la que la quiere empezar a mover al bloque. ¿Entienden? Profe, cuando superamos esa fuerza es cuando movemos el bloque, ¿no? Y cuando llegan a superar esa fuerza, mueven el bloque. Pero esa fuerza está acá, es la fuerza de rozamiento máximo, que sería el mu estático por la normal. Ese mu estático también está tabulado y es la interacción cuando el sistema está quieto. Cuando empieza a moverse, las interacciones bajan. Entonces, voy a tener la fuerza de rozamiento dinámica, porque ahí ya se mantiene. La fuerza de rozamiento dinámica se mantiene constante. Siempre es mu dinámico por la normal. La fuerza de rozamiento estática, no. El valor máximo es mu estático por la normal, pero puede ser menor que eso e igual a la que le estoy aplicando para mover el bloque. ¿Se entendió?
Sí, sí, lo que yo no entiendo es el pico que hace para abajo. No sé Claro. que por qué baja, por A qué hace ver. esa bajadita. Suponete, claro, porque yo para empezar a hacer mover algo tengo que hacer más fuerza que si después lo quiero mantener en movimiento. ¿No es cierto? Hay un baúl quieto, yo lo quiero arrastrar. Primero hago fuerza y después, esto lo van a hacer en el trabajo práctico, en un simulador, van a ver qué fuerza tienen que hacer para mover un baúl y después qué fuerza les hace para mantenerlo moviéndose, por ejemplo, a velocidad constante, pero no importa. Pero una vez que para sacarlo de que esté estático y empezar a moverse, tengo que tirar con una fuerza más grande que después para mantenerlo en movimiento. ¿No es cierto? Sí, sí, sí lo entendí. O sea, como que la fuerza de rozamiento es proporcional, bueno, a N, pero tiene un límite, dependiendo del material, claro. Claro, pero lo que no entiendo es por qué esa zona que no es regular no empezaría donde está el punto de rozamiento máximo. ¿Por qué hace esa bajada y después empieza de vuelta a haber movimiento? No, esto es un límite. Esto en la realidad es mucho más complejo que lo que yo te estoy diciendo. Aquí hay un límite de interacción, es decir, ¿qué pasa en el momento que deja de estar quieto y empieza a moverse? El hecho físico, que es el que quiero representar, es que la fuerza que tengo que hacer acá para sacarlo a moverse, para que empiece a moverse, es grande. Después, aquí es cuando ya se está moviendo la tensión. Cuando acá la tensión, yo generalmente sigo acá. Esto es un ejercicio, más vale, trata de ser gráfico para que vean que esto es más chico que esto, pero si yo una vez que la puse en movimiento, yo no necesito aplicarle la misma fuerza que para sacarla de quietud, digamos. Para mantenerla en el movimiento, la fuerza es más chica. Háganlo ustedes con un baúl, fíjense. ¿Eso qué quiere decir? Acá hubo un salto que no es tan vertical como te muestra el dibujo. Es una cosa que baja. Es decir, acá yo tengo un valor máximo que es donde yo tiré y después no se necesita tener ese valor. Si yo tengo ese valor probablemente el cuerpo se me acelere. No es que no lo voy a seguir aplicando o algo, no. Es decir, yo te estoy mostrando la fuerza, a ver, yo lo saco con una fuerza, empieza a moverse. La fuerza mínima para que eso se mueva es que no acelere, pero que compense lo otro, es decir, cuando un cuerpo se mueve a velocidad constante, cuando la suma de fuerzas es igual a cero también. Es decir, para mantener el movimiento del cuerpo y no acelerarlo, yo no necesito la fuerza que necesité para ponerlo en movimiento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la interacción, la fuerza de rozamiento estática, la fuerza de rozamiento estática que se oponía a que yo lo ponga en movimiento es más grande que la fuerza de rozamiento dinámica que se opone a que yo lo mantenga en movimiento. ¿Me entendés? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ahora lo vamos a ver sobre problemas. Ahí lo vamos a entender un poco más. Bueno, acá está explicado todo eso. Pasemos. Entonces, la fuerza de rozamiento estática es menor o igual que mu estático por la normal. Es una inecuación. Esto tengámoslo en cuenta para resolver los problemas. Vamos al problema concreto. Acá. Di vuelta a la caja porque encontré ese dibujito. Dice, en el sistema de la figura, un bloque de 50 kilos desciende en el plano inclinado.
Los planos inclinados siempre tienen 30 grados porque seno de 30 es un medio y fácil de calcular. Sigamos. En el sistema, un bloque de 50 kilogramos desciende por un plano inclinado. Tita igual a 30 grados. Siempre encuentro errores. Ahí está. Sostenido por una soga cuya tensión es 180 newton. El coeficiente de rozamiento dinámico es 0,10 y el estático 0,20. A. Realiza el diagrama de cuerpo libre e indique los pares de acción y reacción. Calcule la aceleración del sistema, la tensión de la cuerda, la mínima tensión de la cuerda para que el bloque quede en reposo. Y empezamos a resolver. Bueno, evidentemente el sistema a estudiar es el bloque. ¿De acuerdo? ¿Con qué interactúa? A ver, chicos, el peso, o sea, la superficie, que voy a tener la fuerza peso, voy a tener la normal, no, la tensión, la tensión de la cuerda. Está bien, y acá la tensión de la cuerda, y aquí la interacción con el plano es la normal y la fuerza de rozamiento, porque les da los coeficientes de rozamiento, ¿ven? Vamos a ver cómo se resuelve esto. Diagrama de cuerpo libre. La normal y el peso ya lo conocen, ¿de acuerdo? Y la tensión también. ¿Están de acuerdo con estas tres fuerzas? Sí. Sí. Como el bloque dice que desciende, la fuerza de rozamiento va a ir hacia atrás. ¿Están de acuerdo? Sí, pero ¿cómo? ¿Sí o no? ¿Por qué hacia atrás? Claro, la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Entonces ahí me dice el problema que el bloque desciende, baja. Entonces, como el bloque desciende, la fuerza de rozamiento se genera para arriba, porque quiere evitar que el bloque descienda. ¿Estamos? Sí. Bueno, ¿y cuáles son las reacciones? El peso es una interacción con la Tierra, está acá. Esta es la Tierra, digamos, la Tierra como planeta. La tensión, la reacción de la tensión está en la cuerda, porque es la interacción del bloque con la cuerda la que da origen a esa fuerza. Y la interacción del bloque con el plano tiene dos componentes, la fuerza de rozamiento prima y la N prima, es decir, una componente paralela al plano, que es la fuerza de rozamiento, y otra componente normal al plano, que es la normal, tienen sus dos reacciones. La normal prima en la dirección del I negativo, hacia abajo, hacia la dirección del I negativo, y la fuerza de rozamiento prima hacia la dirección de desplazamiento, en este caso X positivo. ¿Se entiende? Estas son las fuerzas de reacción. Es decir, ahora la interacción con el plano genera dos reacciones que son opuestas a la normal y a la fuerza de rozamiento. ¿La ven? ¿Se entiende? Profe, lo que yo no termino de entender es por qué no están ubicadas en el origen, por ejemplo, la normal y la fuerza de rozamiento. ¿Por qué están como ¿En qué origen? más abajo? Las reacciones estas... En el segundo, sí. Porque estas no están aplicadas a este cuerpo, sino que estas dos están en el plano. Esta tensión de la cuerda está en la soga y este peso prima está en el planeta Tierra. Claro. No, justamente, si estuvieran en este lugar, si son iguales y de sentido contrario, nunca habría fuerzas. Siempre daría cero. Claro, claro. ¿Se entiende? Está en el otro cuerpo. Como estas son las interacciones con el plano, está en el plano. Como esta es la interacción con la soga, no dibujé la soga, pero está en la soga. Y como esta es la interacción con la Tierra, está en la Tierra.
¿Lo ven? Sigo. ¿Sigo o no? Sí. ¿El pelo iría para abajo? Ahí. Porque es la fuerza del otro cuerpo. Ah, no, nada, ya vi. No dije, ¿está bien? Bien. No, se van a acostumbrar, no es fácil. Se van a acostumbrar de a poco. Bueno, se observan que el vector aceleración es paralelo al plano inclinado, porque va descendiendo. Bueno, entonces acá, fíjense. De nuevo el peso siempre va a ser el mismo, por eso después se lo acuerdo. Tita, que es el ángulo que forma el eje Y con el peso, que es el ángulo entre perpendiculares. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, entonces, la normal es 0n. Esperen que voy a cerrar la puerta. Bien, sigo. Entonces, la normal está en el eje Y, 0n. El peso es P seno de tita. Yo el peso, si tengo este ángulo, siempre va a ser P seno y P coseno. Tengo que mirar los signos. Acá X va para abajo, la componente en X va para abajo, o sea que la componente en X es positiva. Pero la componente en Y siempre va a ser, está negativa. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Sí. T, la tensión va para el lado de X negativo, ¿ven? Por eso es negativo. Y la fuerza de rozamiento también va para el lado de X negativo. ¿Lo entienden o no? Sí. Sumo todas esas fuerzas e igualo a masa por aceleración, que va en la dirección positiva. De acá de nuevo tengo dos ecuaciones, la del eje X y la del eje Y. La del eje X es P seno tita menos tensión menos fuerza de rozamiento es masa por aceleración. Y en el eje X es N menos P coseno tita igual a 0. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a mirar el dibujito a ver si es cierto. Que esto se está desplazando para abajo porque lo tira la componente X del peso, ¿ven? Y se le opone la tensión y la fuerza de rozamiento. Pero gana la componente X del peso y esto se va para abajo. Y en el eje Y, la componente Y del peso cancela la normal. Por eso no se mueve en el eje Y. Entonces, esta era, la componente en X tira para abajo, se le opone la tensión y la fuerza de rozamiento, pero gana la componente X y hay una aceleración en el sentido positivo. En la componente Y, la normal, cancela solo la componente Y del peso y da 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sigo? Sí, profe, Sí. ¿cómo te das cuenta que la normal está sobre el eje Y? Fíjate. Porque justamente yo elegí el eje Y es perpendicular al plano. Porque ¿cómo elegí los ejes? Yo dije, la aceleración va en el eje X, entonces, chao, ahí va un eje, X. El eje Y tiene que ser perpendicular al eje X, va para arriba. Ahora, la normal por definición es siempre perpendicular al plano de apoyo. Entonces tienen la dirección del eje Y. Cuando tienen la dirección en un eje, la fuerza está sobre un eje, la componente en el otro eje es 0. Entonces,
cuando yo hago el vectorcito